¿Continuamos? Sí. Excelente. Ok. Vamos a continuar con el versículo 7, donde Pablo hace la siguiente declaración. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Todas las cosas de las que Pablo se pudo haber enorgullecido y que vimos en la primera mitad, él dice, todo eso que para mí era bueno, ahora no tiene importancia. Pablo había entendido que lo que es importante para el mundo muchas veces no nos es más que un estorbo para poder entender y conocer a Cristo. En sus propias palabras, leyendo lo que dice el capítulo 3 del libro de los Romanos, versículos del 10 al 12, como está escrito, y Pablo se está incluyendo a sí mismo aquí: no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y Pablo, cuando escribe esto, no se excluía a sí mismo de cómo era él antes de conocer a Cristo. Pero fue en este hombre injusto en el que la misericordia de Dios se manifestó de una manera increíblemente abundante, así como se puede manifestar en todos y cada uno de nosotros. Leamos la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos del 12 al 16. Doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Aún habiendo sido yo, y miren lo que habla él de sí mismo, antes blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en él para vida eterna. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Pablo está diciendo, yo me pongo como un ejemplo de alguien a quien Jesús le tuvo que tener paciencia. Y si Jesús pudo conmigo, puede con cualquiera. Eso es el resumen de lo que Pablo dice en Primera de Timoteo. O sea, él sabe que su justicia que venía de la ley, perdón, no era nada. Es más, había sido un estorbo. Pero él también sabe que la gracia de Jesús derramada en él no fue en balde. Y esa es la actitud que debemos de tener todos nosotros. Es cierto, algún pasado hemos tenido, la mayor parte de los de aquí, pero eso ya no existe, ya pasó, ya fue enterrado con nosotros en el bautismo. Somos criaturas nuevas. Y si Jesucristo demostró su paciencia en mí, puede demostrarla con cualquiera. Hay una cita que puse en el PowerPoint. Es mi traducción libre a lo que dijo Jim Elliot. Jim Elliot era un misionero. Él murió en Ecuador tratando de llevarle el evangelio a las tribus aucas. Los aucas, por el miedo, a él y a otros los mataron con lanzas.
Pero este concepto es muy cierto y cuando lo entendemos puede ser muy poderoso. No es ningún tonto quien deja ir lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. Y es que hay cosas que sin Cristo no las podemos retener, no nos podemos quedar con ellas. Y esas cosas dejémoslas ir. Aferrémonos a Él, aferrémonos a su salvación, porque si ganamos a Cristo, si ganamos esa salvación tan grande, lo demás realmente no importa. Sí, no es ningún tonto el que deja ir lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. O sea, es inteligente aquel que deja ir cosas que no importan con tal de ganar a Cristo. Por nada. Versículo 8. Y aún más, dice Pablo, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Pablo perdió todo lo que había tenido. Él perdió su identidad como judío. Al volverse cristiano, todos los de su pueblo, porque los judíos, algo que hay que entender con los judíos es que no son solo ahora el Estado está más secularizado, pero en ese tiempo no eran solo una nación, no eran solo un grupo étnico, era una fusión entre una nación y una identidad religiosa. Entonces uno o era judío o no era judío. Uno no podía ser de sangre judía, pero de religión cristiana. Eso para los judíos no, eso no podía ser. Incluso hoy, cuando un judío se vuelve cristiano, no lo tratan muy bien. Muy probablemente también perdió contacto con su familia y sus amigos, porque eran parte de esa identidad político-religiosa que era la nación de Israel. Y definitivamente perdió su identidad como fariseo. Pero ganó algo mucho más precioso. Ganó la naturaleza de Cristo. Cuando Pablo dice el incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, no es el saber que Jesús existe, no es saber que Jesús es Señor, o sea, no es aquí. Es la experiencia en su vida de que Jesús vivía en él. Es la experiencia en su vida que Jesús era su Señor. Pablo, al igual que todos nosotros, murió a su viejo hombre y nació a la vida eterna. Y definitivamente salió ganando. Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice: con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo tenía la escala de valores correcta. Estaba Cristo, estaba el hacer para Cristo y estaba todo lo demás. Bueno, estaba Cristo, estaban sus hijos en la fe, estaba el hacer para Cristo, estaba todo lo demás. Esa era básicamente su escala de valores. En Lucas capítulo 18, versículos del 29 al 30 dice: entonces él, Jesús, les dijo: en verdad os digo,
No hay nadie que haya dejado casa o mujer o hermanos o padres o hijos por la causa del reino de Dios que no reciba muchas veces más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Y este es el complemento a que Pablo diga, todo lo tengo por basura. Sí, ser cristiano en ciertas áreas de la vida quiere decir que tenemos que soltar cosas, que tenemos que perderlas. Pero Jesús mismo dijo, ¿saben qué? No se preocupen por eso, que yo les voy a dar más. Me consta. Yo una vez tuve que hacerle caso a Dios y estaba seguro que iba a quebrar y quedarme sin nada. Estaba seguro. No voy a decir tenía la certeza de la fe, pero estaba seguro. Yo iba a quebrar. ¿Y saben qué? Le hice caso a Dios porque creí que era más importante hacerle caso a Dios que no quebrar. Y no quebré. Dios se encarga. Dios honra a los que le honran. Amén. Siguiente versículo, y Pablo sigue hablando. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Lo primero que quiero decir al respecto es obviamente que todo aquel que cree en Jesús tiene nueva vida en él. Y cuando digo nueva vida no es solo que ha pasado uno de la muerte a la vida, sino que la manera en la que uno vivía antes deja de existir y uno empieza a vivir de una manera diferente. Hasta nuestra manera de hablar cambia. A veces tengo que conscientemente decir, no voy a hablar con esta persona de la misma manera que hablo dentro de la iglesia porque no me va a entender. Entonces tengo que cambiar mi manera de hablar para que pueda entender lo que estoy tratando de decirle. Porque aquí adentro tenemos un lenguaje muy especial, ¿no? Pero si hablamos afuera, igual que como hablamos adentro, a veces no nos damos a entender. Pero es parte de la nueva vida que tenemos. Romanos capítulo 6, versículos del 10 al 11, dice, porque en cuanto Él murió, hablando de Jesús, murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto vive, vive para Dios. Así también nosotros. Consideraos, o sea, sepan, muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Tenemos nueva vida. Pablo entendió que su justicia en la carne no era nada y que la única justicia que vale es la que viene de la fe. Él recibió y dejó por escrito la misma revelación que hace 500 años Martín Lutero entendió leyendo la carta a los romanos. El justo vivirá por la fe. Lo cual lo podemos leer en Habacuc 2:4. He aquí el orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. Y luego Pablo lo cita en Romanos capítulo 1, versículos del 16 al 17, donde dice, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Creo que no necesito convencer a nadie de esto. Del judío primeramente y también del griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pablo lo entendió, Lutero lo entendió, nosotros, espero, lo entendemos. O sea, el cristianismo está basado en esto. Vivimos por fe. Les voy a dejar otra tarea.
Hay dos conceptos acerca de la justicia que es importante diferenciar. Estoy seguro que más de alguno de ustedes lo ha estudiado ya aquí en IBJ, otros tal vez no, pero les recomiendo estudiar la diferencia entre la justicia imputada y la justicia impartida. O sea, la diferencia en que Dios me considere justo porque Cristo pagó por mí, contra el proceso de santificación que yo debo vivir cada día, porque como tengo una relación cercana con Cristo, cada día me parezco más a Él y cada día soy un hombre más justo. Vamos ahora a hablar de los requisitos para ser parte de la primera resurrección. En los versículos 10 y 11 del capítulo 3 de Filipenses, Pablo dice lo siguiente: y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos. Vuelve a ser recurrente el tema de padecer y de sufrir, llegando a ser como Él en su muerte. Ahora, todo esto con un propósito, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. En el Nuevo Testamento, la Biblia menciona 3 resurrecciones para los hombres. La primera, que yo le llamo las primicias, ocurrió después de la muerte de Jesús. Leamos Mateo capítulo 27, versículos del 50 al 53. Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu, la muerte en la cruz. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Jesús abrió el camino, rasgó el velo del templo, abrió el camino para que el hombre pueda entrar a la presencia de Dios, al lugar santísimo del templo. Los siguientes 2 versículos se estudian poco. Dice: y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Eso ya ocurrió. Eso ocurrió hace casi 2000 años. La muerte de Jesús fue un hecho tan increíble, increíblemente poderoso, que personas que habían vivido en su medida lo mejor que pudieron, de acuerdo a la voluntad de Dios, salieron de sus sepulcros después de que Jesús resucitó. Y los vieron. Y dice, y se aparecieron a muchos. Ahora, no es esa la resurrección a la que Pablo se refiere, porque Pablo está hablando a futuro. Hay una segunda resurrección que menciona la Biblia, que está en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículos del 4 al 6, donde dice: también vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por 1000 años. Y habla en Tesalonicenses de que con el toque de la última trompeta, los que estén aquí serán transportados, cambiará su cuerpo, que los muertos resucitarán y que
se reunirán con Cristo en las alturas. Esa es la primera resurrección. Debido a que este no es un curso de escatología, no quiero ponerme a explicar todas las cosas, sino quiero poner solo que es antes del milenio. Y está la segunda resurrección, que es después del milenio, que podemos leer de ella en el capítulo 20 de Apocalipsis también, versículos del 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Mencionamos esta cita hace poco. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Entonces, en el Nuevo Testamento vemos tres resurrecciones. Una después de la muerte de Jesús, otra antes del milenio y otra después del milenio. Pregunta: ¿a cuál de estas tres resurrecciones se refiere Pablo en Filipenses 3:11? Ok, a la de antes del milenio. Ahora, hay algo que quiero mencionar. No todos los cristianos estamos de acuerdo en esto, pero sinceramente creo que es cierto. No todos los cristianos vamos a ser parte de la primera resurrección. Le pido a Dios que tenga misericordia de mí, que yo sí sea parte, pero no todos vamos a dar la talla. Hay que calificar para ser parte de esta primera resurrección. Y de esto es de lo que Pablo nos habla en Filipenses 3, del 10 al 11. Él dice qué es lo que él sabe que es necesario para poder llegar a esa resurrección. Y aquí es donde, para entender esto bien, es importante hacer la tarea que les dije, de ver la diferencia entre justicia imputada y justicia impartida. Efesios 5:27. Pablo, hablando de la esposa de Cristo, dice lo siguiente: a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Pregunta: ¿la iglesia del día de hoy es así? ¿Refleja esto? O sea, todavía no hemos llegado allí. Pero todos los cristianos que tengan parte en la primera resurrección tienen que ser espiritualmente así, en toda la gloria de la iglesia, sin mancha ni arruga ni cosa semejante, santos e inmaculados. Si no, no. Y sí, hay que dar la talla. Pablo nos presenta 4 requisitos en estos 2 versículos para participar en la primera resurrección. Y la primera es conocerle a Él, conocer a Cristo. Una pregunta: ¿sabemos quién es Dios? ¿Ok? ¿Conocemos personalmente a Dios? ¿De una manera cercana? Y es que, con adultos tal vez no es tan complicado, pero con jóvenes, sobre todo con jóvenes que han nacido en la iglesia, he visto un fenómeno. Y es que hay muchos jóvenes que han nacido en la iglesia, pero que nunca se han encontrado con Cristo. No lo conocen de una manera cercana. Y tengo que admitir, la culpa no es tanto de ellos como mía y de otros líderes de jóvenes que a veces no hemos sabido llevarlos a ese encuentro. Yo conocí al Señor cuando tenía 21 años y ya había rodado 5 años con llanta Apache.
A mí no me tenía que convencer nadie que el mundo es como es. Pero a muchos de nuestros jóvenes en las iglesias que no han tenido esa experiencia, gracias a Dios, les cuesta creernos. Y debido a que no han tenido ese momento de encontrarse con Jesús cara a cara, dicen lo correcto, hacen lo correcto, pero la relación no está. Y sin la relación, sin ese conocerlo por experiencia, no puede haber parte en la primera resurrección. ¿Cómo es Jesús? Entre muchas otras cosas, quiero mencionar dos citas, una del Antiguo Testamento y una del Nuevo, que nos muestran cómo es Jesús, cuál es su personalidad. La primera, del Nuevo Testamento, ya la hemos mencionado dos veces, esta será la tercera. Mateo 11 del 29 al 30. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Esas dos palabras describen al Señor Jesucristo. Pero también hay dos versículos en el Antiguo Testamento que lo describen muy bien. Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y hay quienes leen este versículo sin leer más de la Biblia y dicen: ¿cómo es de injusto Dios que castiga el pecado de los bisabuelos en los abuelos, los padres y los hijos? Pero no han leído que la bendición de Dios no se limita a 4 generaciones, sino que fluye. ¿Es Dios justo? No, es más misericordioso que justo, pero sí hay justicia en Él. Estas dos porciones de las Escrituras nos presentan a un Jesús compasivo, clemente, lento para la ira, abundante en misericordia, abundante en fidelidad, manso, humilde de corazón, pero al mismo tiempo que no tendrá por inocente al culpable y que castiga la iniquidad. Pregunta: ¿cuán parecidos somos ya a Jesús? Y no quiero detenerme mucho en este punto. El libro de texto lo amplía mucho más y mucho mejor de lo que yo podría hacer. Pero sí quiero decir que para tener parte en la primera resurrección necesitamos tener el carácter de Cristo, y estas dos porciones de la Escritura son un buen punto de arranque para que empecemos a orar y decir: Señor, cámbiame. Además de conocerle a Él, tenemos que conocer el poder de la vida resucitada. En la carta a los Romanos, capítulo 15, versículos 18 y 19 dice: porque no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles en palabra y en obra. Y el versículo 19 dice: con el poder de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico es la costa de lo que era Yugoslavia, que queda del otro lado del mar Adriático de Italia. Es, digamos, si uno sigue de Venecia por la costa hacia Grecia, ese es el Ilírico.
De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico, un viaje largo para ese tiempo, he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. Pablo conocía el poder de la vida resucitada. Primera de Tesalonicenses 1:5. Pues nuestro Evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo, y con plena convicción, como sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros. En poder y en el Espíritu Santo. El Evangelio de Cristo no se trata solo de palabras. Mateo 16, del 17 al 18, nos dice: y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios. Sí. Hablarán en nuevas lenguas. Sí. He pasado por ambos. ¿Tomarán serpientes en las manos? No he pasado por ahí todavía. Y aunque beban algo mortífero, no les hará daño. No sé, capaz que alguien trató de envenenarme y nunca me di cuenta. ¿Sobre los enfermos podrán las manos y se pondrán bien? Sí, he tenido esa experiencia. Esto debería ser parte de nuestra vida normal. Me preocupa a veces que hay iglesias, y no es por hablar mal de ellos, es cuando yo veo una falta, una carencia en una iglesia, yo no lo veo como hay que acusarlos de que están haciendo algo mal. No, es una carencia, es algo que les falta. Cuando yo veo una iglesia en la que no hay liberación de demonios, lo cual es una carencia, creo, importante, porque todos deberíamos por lo menos pasar por revisión. Yo tenía tantas herencias espirituales negativas que tuvieron que orar por mí más de una vez, dejémoslo ahí. La libertad que se recibe es impresionante. Cuando uno ya no siente el costal de papas en la espalda, eso es. Y eso debería ser para toda la iglesia del mundo. O sea, Jesús lo dijo. Echarán fuera demonios. Debería ser parte de nuestra realidad normal y corriente. Así como menciona en el Evangelio. Sí, María de Magdala, de la cual Jesús había echado 7 demonios. Lo menciona de pasadita, era algo normal, no era algo raro. Y nuestra experiencia de iglesia debería ser igual. El sanar enfermos debería ser parte de nuestra experiencia normal. Es más, hay momentos de alabanza o adoración tan impresionantes que las liberaciones y las sanidades son espontáneas, pero no en todos lugares, y como que a veces nos hace falta un poquito de eso. Pero ese es el poder del Evangelio, el poder de la vida resucitada. La vida cristiana normal debería incluir esas cosas. No son solo para algunos, debería ser para todas las asambleas locales. Y debería ser tan normal que lo que Lucas menciona que le pasó a Pablo en Hechos 28, versículos del 3 al 5, no nos debería extrañar. Pero cuando Pablo recogió una brazada de leña y la echó al fuego, una víbora salió huyendo del calor y se le prendió en la mano. Del susto salió la serpiente y lo mordió. Y los habitantes, al ver el animal colgando de su mano, decían entre sí: sin duda que este hombre es un asesino, porque aunque fue salvado del mar, justicia no le ha concedido vivir. Pablo, sin embargo, sacudiendo la mano, arrojó el animal al fuego y no sufrió ningún daño. No nos debería extrañar. La salvación es solo el principio. El caminar después de la salvación
incluye el poder de la vida resucitada. Ahora, aunque yo sinceramente creo que las señales deberían acompañarnos comúnmente, el poder más importante de la vida resucitada es la transformación de una vida de un pecador a alguien que es santificado por Cristo. El poder más grande de la vida resucitada es la victoria sobre el pecado. Amén. Pablo también dice que para ser parte de la primera resurrección es necesario participar de sus padecimientos, de los padecimientos de Cristo. Romanos 8:17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Condición, promesa con condición. Y es tan parte de lo que nosotros deberíamos vivir, o sea, no nos debería extrañar. Nosotros todos debemos imitar a Cristo, ¿correcto? Y uno de los títulos de Cristo es el varón de dolores. Ese se nos olvida que tenemos que imitarlo también. Pero ¿qué dice Isaías 53:3? Que si recuerdan, una de las tareas de ayer era leer el capítulo 53 de Isaías, el cántico del siervo. Pero Isaías 53:3 dice: fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción o quebrantos, como dicen otras versiones, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Experimentado en aflicción. Ahora, vuelvo a repetir lo mismo que dije ayer. Para el cristiano, el sufrimiento tiene un propósito. Pedro nos dice no solo que el sufrimiento tiene un propósito, sino que además el que padece por ser cristiano debería gozarse en eso. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículos del 13 al 16. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaros, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, por ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Que de ninguna manera sufra alguno de vosotros como homicida o ladrón o malhechor o por entrometido. ¿Ok? Hace la salvedad. No es cualquier sufrimiento. O sea, el que sufre o es castigado por pecador, esa es otra cosa. Pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Debemos cambiar nuestra manera de pensar acerca de algunas cosas. Ahora, si Dios permite que suframos, Él mismo nos va a consolar. Bienaventurados los que sufren o los que lloran. Déjenme chequear. Ya mi memoria ya no es lo que solía ser. Mateo 5. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Mateo 5:4. Versículo 11. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Versículo 12. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ya lo habíamos mencionado. Pero Segunda Corintios 1:5 dice:
Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Si sufrimos por Él, seremos consolados por Él. Y finalmente, el cuarto requisito que Pablo menciona para poder ser parte de la primera resurrección es ser como Él, en vida y en muerte. Y es que nuestro estilo de vida de todos los días debe mostrar que hemos muerto al pecado y hemos resucitado a vida eterna, que hemos muerto al viejo hombre y que es Jesús el que vive en nosotros. Nuestro estilo de vida de todos los días debería gritar que somos cristianos. Romanos 6:6. Sabiendo esto, lo cual quiere decir haciendo experiencia de vida esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Aquellos que hemos conocido al Señor después de vivir algún tiempo en el mundo y que vemos la diferencia marcada entre el antes y el después, y que hemos recibido la revelación de qué quiere decir realmente Romanos 6:6. O sea, es ver a la cruz y no solo ver a Cristo crucificado, aunque ya no está ahí. Es ver a Jorge, el viejo Jorge, bien clavado y que no se baje. Y esa es parte de nuestra responsabilidad. Que el viejo hombre se mantenga muerto, no lo resucitemos, no alimentemos la carne. Tenemos este conocimiento por experiencia de que hemos muerto al pecado. O sea, estamos seguros, nuestro ser completo sabe que el pecado ya no nos puede dominar. Es necesario llegar a ese punto. Y la otra pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿en qué áreas de nuestra vida todavía el hombre viejo está vivo? Tal vez es nuestro carácter, tal vez es nuestro manejo de las finanzas, pidámosle luz al Señor, porque necesitamos llegar a ser como Él en todas las áreas de nuestra vida. Y que al terminar nuestra vida podamos decir, como dijo Pablo en 2 de Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. O el mejor ejemplo de todos, Juan 19:30. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. E inclinando la cabeza entregó el Espíritu. Ambos llegaron a la meta. Y así como Jesús cumplió la voluntad del Padre en su vida y llegó a la meta, así nosotros debemos seguir su ejemplo y hacer lo mismo. Ser como Él, dice Pablo, en vida y en muerte. Y continúa en el versículo 12 diciendo Pablo: no que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Pablo dice tres cosas aquí. Y el mismo consejo para los filipenses es igual de válido
que para nosotros. Pablo dice que su carrera aún no había terminado, que no lo había alcanzado, que aún no era perfecto, le faltaban 6 años de ministerio. Pero no solo faltaban 6 años de ministerio, porque lo más importante en la vida del cristiano no es el ministerio, sino es el carácter de Cristo forjado en nosotros. A Pablo le faltaban 6 años de parecerse más a Cristo. Y las circunstancias por las que vivió no fueron solo para el bienestar o la mejor eternidad de todos aquellos a los que le enseñó y predicó y sirvió, sino fueron 6 años para que su propia eternidad mejorara, porque el carácter de Cristo estaba continuamente siendo formado en él. Efesios 4, del 13 al 15. Hasta que todos lleguemos, y ya hemos mencionado esto, a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Y ahora enfatizando esto, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, en Cristo. Los últimos 6 años de la vida de Pablo probablemente fueron en los que más cambió, descontando su conversión. Pero aquí en Efesios nos da un contraste y dice, por un lado la condición de un hombre maduro, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, y no lo explica, pero lo que sí explica es los niños, los bebés espirituales, y dice, sacudidos por las olas, o sea, llevados de aquí para allá, por todo viento de doctrina. Algo que marca madurez en un cristiano es que echa raíces donde Dios lo pone y no anda de aquí para allá. Yo conocí hace muchos años un cristiano que usaba un proverbio chino: piedra que rueda no cría verde. Y es que sí, una piedra que rueda no saca musgo. Y el cristiano es igual. Si el cristiano anda brincando de una iglesia para otra, de un ministerio para otro, si está oyendo 7 predicadores diferentes en la radio, y no estoy hablando de nadie mal en particular, el punto que quiero establecer es otro, y oír prédicas es mejor que oír tonterías. Pero cuando Dios lo establece a uno en un lugar, generalmente cada lugar tiene una corriente doctrinal y hay que respetarla. Y como los hombres somos imperfectos, a veces en una iglesia pensamos una cosa y en otra iglesia se piensa en algún punto algo totalmente opuesto. Entonces uno va, ok, entonces ¿a quién le creo? ¿Le creo al pastor o le creo al predicador? El predicador es más famoso, pero este es mi pastor. No hay que andar oyendo de todo. Además, hay que ser como los de Berea. Hay que ver que las escrituras digan lo que el predicador está diciendo. Y no es solo los vientos de doctrinas, sino es la astucia de los hombres y las artimañas engañosas del error. Y es que al igual que en los tiempos de Pablo, sí hay gente que predica por las motivaciones incorrectas. Estoy seguro que esto no ocurre en la iglesia de ninguno de nosotros, pero sí hay iglesias en las que las cosas se hacen con la motivación equivocada. Y dice en el versículo 15, sino que hablando la verdad en amor. Y esta es la medida para mí de toda predicación. Toda predicación tiene que llevar la verdad, además tiene que llevar
toda la verdad, todo el consejo de Dios. Y tiene que llevar amor. Y amor no quiere decir hablar suavecito en contra del pecado. El pecado es pecado. O sea, el pecado no es una enfermedad, el pecado no es un problema, el pecado es un pecado. Y parte del amor es llamarlo así. Porque yo, si algo le tengo miedo, es que alguien se vaya al infierno porque yo haya sido demasiado suave en cómo hablé acerca de un pecado. No, pecado es pecado. Por otro lado, hay un balance. Tenemos que asegurarnos de ser como Cristo. Cristo echó a los mercaderes del templo con un látigo. Fue severo cuando tuvo que ser severo, pero fue a la casa del cobrador de impuestos y le dijo: hoy ceno en tu casa, y le dio la oportunidad de convertirse, y de ahí vino Zaqueo y su conversión. Tenemos que aprender el modelo de Cristo, y por eso es que tenemos que aprender de su carácter. Y Pablo sigue en los siguientes versículos diciendo: hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pregunta: ¿hemos dejado atrás nuestro pasado? Y eso no solo incluye dejar de hacer lo que hacíamos, incluye perdonarnos en todo aquello que Dios ya nos perdonó, para poder olvidar lo que Dios ya olvidó. La Biblia dice que Dios se olvida de los pecados que confesamos de corazón. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Si estamos continuamente recordando algo que hicimos antes, hablemos con nuestro pastor o nuestro líder, porque necesitamos salir de ese círculo de recordar algo que ya deberíamos haber dejado atrás. El blanco de cada uno de nosotros probablemente es diferente. La vida de cada uno de nosotros tiene una historia diferente que contar. Y debido a eso, les voy a dar un consejo: no tratemos de imitar ni la meta ni el estilo de nadie. Tal vez es más común verlo entre los músicos, pero también ocurre entre los predicadores. Nos llama la atención un estilo y consciente o inconscientemente lo empezamos a copiar. No hagamos eso, no necesitamos hacer eso. Dios es un Dios tan creativo que puede darnos un estilo propio a cada uno de todos los cristianos que han vivido, estamos vivos y que vivirán en el futuro. Diferente a todos. No necesitamos copiar a nadie, solo a Cristo. Para llegar a la meta, como dicen estos dos versículos, necesitamos olvidar lo que quedó atrás. José, en el Antiguo Testamento, es una prefigura de Cristo. Y en su vida ocurrieron varias cosas que son para que nosotros le pongamos atención y las hagamos vida. Génesis capítulo 41, versículos del 50 al 51. Dice:
Y le nacieron a José 2 hijos antes de que llegaran los años de hambre, los que le dio a luz Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y al primogénito José le puso el nombre de Manasés, porque dijo: Dios me ha hecho olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Esa es la razón por la cual yo digo, debemos aprender a olvidar. Para poder seguir al siguiente paso, que es seguir adelante, ir hacia la meta, tenemos que dejar atrás, olvidado lo que queda atrás. Lo que yo era antes de convertirme, de vez en cuando el Señor me lo recuerda para que lo comparta en el contexto adecuado. El resto del tiempo ni me acuerdo. Tengo 52 años, me convertí a los 21, o sea, llevo más años de ser cristiano que de no serlo. Entonces ya el olvido ya ha hecho su trabajo en mí. Y así deberíamos ser todos en ese sentido. El pecado se queda atrás. Lo siguiente, necesitamos ver hacia adelante. Y para ver hacia adelante muchas veces tenemos que hacer sacrificios y dejar cosas que otros no tienen que dejar. Nuevamente regreso al concepto de no imitemos a nadie. Dios trata con cada uno de nosotros de una manera diferente. Y a cada uno de nosotros nos va a pedir que sacrifiquemos un Isaac diferente sobre el altar. El de Abraham fue su hijo físico, Isaac. El de cada uno de nosotros va a ser diferente. Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice: Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ese peso del que habla, y separa el peso del pecado. Obviamente el pecado que nos envuelve tenemos que soltarlo, tirarlo, dejarlo atrás. Pero también hay un peso en nosotros que no es pecado. ¿Y cuál es? Cada uno, Dios nos lo dirá. Y tenemos que pedirle a Dios que nos dé la habilidad de, cuando lo podamos identificar, decir: ok, Señor, tú a mí no me permites hacer eso. Perfecto. Dios a mí, en toda mi vida, me ha hecho una única prohibición: que me diga, te prohíbo hacer tal cosa. Eso está fuera de mis límites, de los límites que Dios me puso. Eso no lo puedo hacer. Y no es que sea pecado. Simple y sencillamente es algo que Dios me dijo, tú no. Y hay personas que tienen la libertad de hacerlo y los respeto. Y no les cohíbo su libertad, porque ese es trato de Dios conmigo, no con ellos. Ellos tienen otros pesos que tienen que dejar. Y después tenemos que concentrarnos en la meta y no desviarnos, ni a derecha ni a izquierda. Cuando uno ve la meta y la ve de lejos, tomar rumbo es fácil. Porque, ok, quiero llegar a aquella puerta que está allá, y no importando hacia dónde camine, si veo la puerta, eventualmente voy a llegar. Pero si no ponemos nuestros ojos en la meta, si no los ponemos en algo que nos distrae, cuando sentimos, nunca llegamos a la puerta. Jesús en el Evangelio de Lucas, hablando de los obreros en el reino, es muy tajante. Lucas capítulo 9, versículo 62 dice: Pero Jesús le dijo: nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios.
Entonces, Dios me da una meta para mi vida. No puedo darme el lujo de empezar a suspirar como el pueblo de Israel en el desierto. Ay, los ajos de Egipto, los puerros de Egipto, las ollas llenas de carne en Egipto, el pescado que comíamos de gratis en Egipto. No podemos, no debemos. Debemos ir a la meta. ¿Para qué? Para obtener el premio. Segunda de Timoteo 4:8. Hay 3 citas que voy a usar y es una ilustración, 3 ilustraciones que presenta la Biblia. Segunda de Timoteo 4:8 dice Pablo, y aquí sí está próximo a morir. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Estas 3 citas que vamos a mencionar, todas hablan de coronas, de premios. Porque, como he repetido más de una vez, en el reino no se sufre solo por sufrir, tiene un propósito y tiene un premio. Santiago 1:12. Y lo interesante es que son 3 escritores diferentes del Nuevo Testamento los que mencionan coronas. Santiago 1:12, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Y el tercero en mencionar una corona en el Nuevo Testamento es Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, Jesús, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. No importa si son 3 coronas diferentes o son 3 aspectos de la misma corona, no importa si son solo 3 o si hay más. El concepto es que no solo es la salvación, hay algo más allá, hay un premio al final. Y aunque no estamos en el reino por el premio, y aunque no trabajamos en el reino por el premio, debemos saber que al final hay un premio. Pidámosle a Dios que nos permita dar en el blanco. ¿Cuál es el blanco de mi vida? Probablemente diferente al de todos los demás aquí. Yo no puedo medir a ninguno de ustedes con la vara con la que Dios me mide a mí, porque su trato conmigo probablemente es diferente. Lo único que sí debo hacer es hacer lo mismo que hacía Pablo con los filipenses, animarlos a que lleguemos todos a la meta. Y regresando a los versículos 10 y 11, si le conocemos a Él de una manera cercana y personal, léase, si no solo nos convertimos, sino nos convertimos en sus amigos. No es solo volverse cristianos, no es solo siervos. Jesús dijo, ya no los llamo siervos, sino los llamo amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Y algo que he aprendido es que Dios quiere, realmente quiere, compartir con nosotros, con sus amigos, lo que Él hace. Así como hizo con Abraham. Ocultaré de Abraham lo que voy a hacer con Sodoma y Gomorra. Se habían vuelto una bacanal permanente.
algo que merecía castigo. Y viene Dios y dice, lo voy a hacer, ya decidí que lo voy a hacer, pero lo voy a ocultar de Abraham, mi amigo. Nosotros necesitamos, él no, pero nosotros necesitamos esa cercanía. Sobre todo si queremos ser relevantes en el mundo en el que vivimos. Podemos ser, perdónenme la expresión, mediocres y robar oxígeno. Y sí, conservar nuestra salvación. Y cuando muramos, seremos olvidados en este mundo y no seremos relevantes. O podemos ser alguien como el doctor David Livingstone, o Demos Shakarian, o Brian Bailey, o el doctor Otoniel Ríos Paredes, personas que hicieron la diferencia. Pudieron haber dicho que no, pero dijeron que sí. Necesitamos conocer el poder de la vida resucitada. No se trata de que, ¡uy, qué miedo! Echar demonios, qué miedo. Pero si se me pega. Pues los demonios solo se pegan donde hay espacios abiertos donde se puedan pegar. Pero esa es otra historia. Es necesario. Yo he orado por personas que han sanado y he orado por personas que se han muerto. Y hay un balance en que uno pase por ambas cosas. He orado por personas que han sido liberadas y he orado por personas que se niegan a soltar sus demonios. Se niegan. Entonces, como el demonio tiene derecho, le estoy diciendo, lo estoy echando de su casa y es su casa. He orado por personas que se quieren convertir y han habido personas que me han dicho, no quiero. Y no aceptan la salvación de Cristo. Pero el poder del Señor debe ser algo que debemos dejar fluir en nuestra vida, en nuestra congregación. Debemos aprender que sí, si seguimos a Cristo, hay una cruz en algún lugar para nosotros y que nos van a crucificar. Puede ser solo verbal, puede ser algo más físico, pero de alguna manera vamos a participar de sus padecimientos. Pero todo esto nos debe servir para llegar a ser como Él en la vida y en la muerte. O sea, el propósito es ese, para que entonces, cuando hayamos dado en el blanco y suene la primer trompeta, y no importa si estamos en este mundo o no, pero cuando suene esa trompeta, Dios nos dé un cuerpo glorioso. Y cuando venga Él montado sobre un caballo blanco y en su muslo diga fiel y verdadero, nosotros vengamos atrás. Esa es la primera resurrección. Y sí, como les conté, si el Señor me lo permite, un par de tigres siberianos. Lo cual es lo menos importante de todo el proceso. Lo más importante es que para que yo llegue allí, mi corazón tiene que reflejar el corazón de Cristo. Ninguno de los presentes, estoy seguro, es perfecto ya, pero estoy seguro que todos los que estamos aquí, Dios quiere que demos la talla. Entonces, dejémoslo hacer. Dejémoslo tratar con nuestra vida, aceptemos su trato. No peleemos contra las circunstancias que Él permite.
Cuando una vez yo le pedí al Señor que me dejara salir de ciertas circunstancias, me dijo, ok, te dejo salir de ellas, pero dejo de tratar con tu vida. Eso sí me dio miedo. Estaba en una circunstancia molesta y podía salir de ella. Y Dios me dijo, puedes, pero yo dejo de tratar contigo. Yo no estaría sentado aquí si hubiera salido de esas circunstancias, porque aprendí a odiar algo que Dios odia. Amar lo que Dios ama es fácil, aprender a odiar lo que Dios odia es un poco más complicado.